Continuando con la formación, pasamos ahora al tema 4 de los elementos eléctricos. Ya previamente habíamos hablado sobre los temas de protección y pasaríamos ahora a los elementos de maniobra. Entre los elementos de maniobra tenemos los relés auxiliares, que también son conocidos como los relés industriales. Disponen de un circuito electromagnético y un conjunto de contactos, siendo su funcionamiento idéntico al de un contactor. Los relés suelen tener un tamaño mucho más reducido que los contactores. Generalmente los contactos y el circuito electromagnético de un relé se encuentran alojados en el cabezal de material transparente donde se enchufa sobre un zócalo en el que se encuentran los bornes de conexión. Este sistema permite cambiar con facilidad los que se encuentran en estado defectuoso sin necesidad de desconectar cables. Estos son un tipo de relés. Luego tenemos los otros tipos de relés que son muy parecidos a los contactores en cuanto a dimensión y todo, pero la única diferencia que tienen es la capacidad con la que aguantan los contactos, la intensidad. Bueno, refiriéndonos un poco, esto es la representación de cómo sería un relé o un contactor, ya que su funcionamiento es parecido. Tendríamos un elemento metálico con una bobina, otro elemento metálico donde van alojados todos los contactos unidos por un muelle. ¿Y qué ocurre? Cuando le entra la alimentación a la bobina, esta se imanta por medio del electromagnetismo, lo que hemos comentado en el primer tema, haciendo de que se traiga y se acerque el contacto metálico hacia la bobina y cambiando de estado todos los contactos. Es decir, que los contactos abiertos, como estos dos, se cerrarían y los contactos cerrados, como estos dos, se abrirían. En cuanto a los tipos de relés, tenemos aquí los que estábamos hablando, los que venían con los cabezales visibles, que estos van alojados en los zócalos, donde nosotros los conectamos y realizamos toda la instalación aquí. Lo bueno de estos relés que es que si uno se me rompe o algo, yo lo puedo desconectar sin tener que desconectar los cables ni nada. Y aparte tienen un visor donde nosotros podemos ver si están metidos o no. Y una pequeña palanquilla para forzar, que es con ella podemos comprobar si están funcionando bien los contactos o no. Este elemento que vemos aquí, esto es un relé de estado sólido. ¿En qué se puede utilizar el relé de estado sólido? Los relés de estado sólido los podemos utilizar en varias maneras. Una, los podemos tener en los elementos donde se trabaje con alta temperatura, ya que tienen mayor facilidad y mayor capacidad de trabajo. También los tenemos para elementos de seguridad o para alguna señal que necesitamos que sea específica. Es decir, como estos elementos funcionan por una corriente que tiene que estar dentro de un valor para poder activar el transistor, y cualquier rango fuera de ese valor no encendería, entonces nos vendría bien, por ejemplo, para las señales de un inductivo o lo que sea. ¿Cuál es el problema con estos? De que si nosotros tenemos aquí un bajo voltaje, podemos tener una falsa señal que nos pueda dar el relé. Nos puede ratear o nos puede hacer alguna maniobra rara. Mientras que un relé sólido no. Ya que si no recibe la tensión necesaria, lo que va a hacer es que no será activado y no pasará al contacto. Esa es una de las funciones que tienen. También su accionamiento es mucho más rápido que este. Al no poseer un muelle, no necesita que los contactos se abran y se cierran. Lo que hacen es que los contactos son un elemento electrónico, el cual lo que va a hacer es un paso al sentir el momento del cambio de potencial, y lo que va a hacer es directamente hacer el cambio de apertura a cierre o de cierre a apertura. En cuanto a la simbología, en la simbología de un relé no es como la de los elementos de protección, ya que un relé está dividido en varias partes. Un relé posee la bobina y posee los contactos, siendo de dos tipos. Un contactor posee contactos de fuerza y contactos auxiliares, mientras que un relé solamente posee este tipo de contactos. Como se puede ver en los números que vemos aquí, que son 4, 3, 2 y 1, lo que nos indican estos contactos es si son los contactos abiertos, siendo el 4 y el 3, y el 2 y 1 si son cerrados. Esta pequeña flechita que hay aquí, o raya que se encuentra aquí, lo que nos indica a nosotros es que adelante irá un número. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Pues al número de contacto. Como por ejemplo aquí. Aquí podemos ver que hay un 1413 o 1314 diciendo que es el primer contacto, un contacto abierto. 2122 diciéndonos que es el segundo contacto, un contacto cerrado. 3231 que el tercer contacto es un contacto cerrado. 4344 que nos dice que el cuarto contacto es un contacto abierto. Para eso están dibujados así. Siempre que dibujéis un plano eléctrico es muy importante que tengáis en cuenta esto y lo dibujéis. ¿Por qué? Porque a la hora de cablear o de solucionar una avería, si tenemos varios grupos de contactos, es bueno para poder tener nosotros el control de esto
de la poder conectarnos y no equivocarnos a la hora de poder sustituir igual un cable o saber hacia dónde va una maniobra. Relés temporizados. Es un dispositivo electrónico que permite realizar acciones de activación o desactivación después de un tiempo. Algunos temporizadores permiten ajustar el tiempo de disparo desde unos pocos milisegundos hasta horas. Eléctricamente está formado por una bobina y un conjunto de contactos de utilización. Como podemos ver aquí, los símbolos que tenemos son exactamente iguales, pero cambia este pequeño detalle. Y los números que tenemos son 7 y 8 y 5 y 6, como podemos ver aquí. El 7 y el 8 pertenece a los contactos abiertos y el 5 y el 6 pertenece al contacto cerrado. En los tipos de relés temporizados tenemos a la conexión, que es cuando la bobina se conecta a la alimentación, comienza el proceso de temporizado y después de un tiempo ajustado o programado, el temporizador y los contactos cambian de posición. Si en el proceso de temporización se desconecta la bobina, el temporizador se inicializa. Lo mismo ocurre si se desconecta la bobina una vez que el temporizador haya disparado. Es decir, yo tengo un sistema en el que yo pulso un botón y tengo que esperar 5 segundos para que se encienda algo. Eso es un relé de la conexión. ¿Por qué? Porque yo pulso, se alimenta y con el tiempo en el que se alimenta, él lo que va a hacer es que va a cumplir ese ciclo mientras se mantenga excitado. Cuando cumple esos 5 segundos, cambiará el contacto y lo encenderá. A la desconexión, en el momento de conectar la bobina de activación a la alimentación, los contactos del temporizador actúan inmediatamente, volviendo a la posición de reposo una vez transcurrido el tiempo configurado. Si en el proceso de temporización se desconecta la bobina, el comportamiento es similar al del temporizador a la desconexión. Es decir, que un temporizador a la desconexión es como el que nosotros tenemos en los baños cuando vamos a algún sitio, que tú entras o tocas el pulsador y enciende la luz y empieza a pasar un tiempo. Después de que pase ese tiempo se apaga. Eso es a la desconexión. ¿Por qué? Porque él empieza a contar en el momento en el que tú sueltas, el que deja de estar excitado. En cuanto al diseño y en la nomenclatura es el temporizador a la conexión, la bobina. Como vemos, tiene un detalle en la bobina, esto nos indica que es a la conexión. El símbolo de los contactos, el símbolo que lleva colocado nos indica también que es a la conexión. A la desconexión va en negro, el símbolo cambia y los temporizados de doble función, que son programables, pues llevan ambos símbolos y lo mismo en los contactos. Como podemos ver, la numerología cambia también, el 7 y el 8 y el 5 y el 6, pero los nombres de la bobina A1 y A2 siempre son los mismos, siendo A1 el positivo y A2 el negativo. Y su identificador como KT. Siempre vamos a tener a todos los relés con la K, siendo la diferencia que normalmente los contactos auxiliares, los relés auxiliares se les llamará KA, los temporizados KT y KM lo de los motores. Entre otro elemento de maniobra tenemos los relés térmicos. El relé térmico es un dispositivo de protección utilizado en circuitos de automatismo destinados al arranque de motores. Con él se protege el motor contra sobrecargas y fallos debidos a la falta de una fase. Por tanto, siempre que se realice un circuito para el arranque de un motor es necesario utilizar un relé térmico. Lo hemos metido dentro de elementos de maniobra, aunque sea un elemento de protección. ¿Por qué? Porque dentro del mismo relé térmico tenemos unas funciones de unos contactos auxiliares. ¿Qué hace? De que al momento de ser disparado por un pico o por una caída o por algo, estos contactos se actuarán y cambiarán de estado, indicándonos a nosotros que ha saltado el elemento o se ha perdido señal o nos encenderá una señal de aviso. Por eso lo hemos metido dentro de los relés térmicos. El circuito, como es su representación, su contacto, que nos indica que es un contacto cerrado con el 5 y el 6 perteneciendo al grupo de contactos auxiliares, y el símbolo que nos indica que esto pertenece a un relé térmico. Luego, cuando tenemos un contacto auxiliar NO, NC, es decir, el contacto auxiliar tiene un contacto cerrado y un contacto abierto y un contacto conmutado. Es decir, que tenemos entre el mismo contacto una entrada y dos salidas distintas. En los elementos de maniobra tenemos los actuadores mecánicos. Disponen de un elemento de accionamiento, botón, tirador, pedal, etc., que abre y o cierra uno o más contactos de tipo electromecánico, siendo un tipo pulsador, tipo interruptor y tipo pedal. Como podemos ver aquí, el funcionamiento es el mismo. Cuando yo pulso, este contacto cierra, este abre. Cuando yo enciendo el interruptor, este contacto cierra, este abre. Cuando yo pulso el pedal, exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que yo el pulsador, cuando lo suelte, van a regresar a su estado original. Cuando el interruptor yo lo pise y cambie de estado, siempre va a estar
activado hasta que yo vuelva a pisarlo y cambie el estado. Eso nos indica este símbolo que está aquí pequeño. Nos indica que es un interruptor. Y si es continuo es que es un pulsador. Como lo vemos ahora aquí abajo. Actuadores mecánicos. La simbología gráfica utilizada para representar este tipo de captadores en los esquemas está basada en los contactos abiertos y o cerrados y en el sistema de accionamiento. Así, en una parte del símbolo se representa el contacto de contactos y en otra unido mediante una línea discontinua del accionamiento. Aquí tenemos un pulsador, un interruptor, un pedal, como habíamos visto previamente aquí, su simbología y cómo van conectados. Esta línea pespunteada es la que nos va a unir uno con el otro para indicarnos qué tipo de contacto es. Elementos de fuerza, contactores. El contactor es un dispositivo electromagnético que puede ser controlado a distancia para cerrar o abrir circuitos de potencia. Una de las principales aplicaciones del contactor se realiza en el control de los circuitos de alimentación de todo tipo de motor eléctrico, pero se utiliza para alimentar otros tipos de receptores, como los sistemas de resistencia, líneas luminarias, etc. Esto es la representación de un contactor. Es exactamente igual que el de un relé, lo que pasa es que está un poco más complejo visto. Bobina del contactor, que es la que está puesta aquí con los cables de alimentación, los muelles, que son los que llevan sujetos, el elemento donde van conectados los contactos, la armadura, que es la estructura completa, la carga, que es lo que nosotros vamos a poner, la línea es de donde viene la alimentación, la carga es el elemento que vamos a encender, y aquí vemos nosotros cómo los contactos están abiertos. Yo energizo la bobina del contactor se enciende, los muelles se retraen y el contacto baja y hace contacto entre la línea y la carga. La armadura baja y así lo que hacemos es que la corriente circule. Esto que vemos aquí, estos puntitos que vemos aquí, son los puntos de conexión que tiene. Con ellos lo que hace es que al momento de cerrar se desgastan. Antiguamente, cuando nosotros teníamos este tipo de relés, teníamos la capacidad de hacerles mantenimiento. Venían unos kits donde te venía el martillo, el resorte, la bobina y la culata. Incluso tú podías tener un relé y podías modificarle la bobina, podías modificarle, si tenías trabajando un relé de 24 voltios de continua, pues podías convertirlo a 12 voltios de continua. Si tenías un relé de 220, podías convertirlo a 24 voltios de alterna. Y podías hacer todo este tipo de maniobras, solamente cambiando la bobina y manteniendo la estructura, la culata y el martillo. Bueno, explicando un poco cada elemento. Bobina es el órgano del contactor que puede ser controlado a distancia cuando se aplica tensión a sus bornas. Circuito magnético consta de dos partes, la culata y el martillo. La culata es la parte fija y en ella se aloja la bobina del contactor. El martillo es la parte móvil. Ambas partes se mantienen separadas en reposo debido a que el dispositivo del resorte que tira de la parte móvil. Contactos eléctricos están unidos mecánicamente a la parte móvil del circuito magnético. De esta forma, cuando el martillo se desplaza, también le hacen los contactos, abriendo los que están cerrados y cerrando los que estén abiertos. Bueno, con esta última diapositiva terminaríamos el tema 4 y hablaríamos ya de los elementos de maniobra y algunos elementos de fuerza. En sí, la diferencia entre la bobina y el relé estructuralmente es muy parecido, la única diferencia es el tamaño y la capacidad que tienen los contactos para trabajar. Es decir, que un relé no podría encender un motor, pero un contactor sí podría controlar un sistema de luces o una maniobra. ¿Cuál es la diferencia? De que utilizar un contactor para utilizar una maniobra, pues es desperdiciar un elemento de altas capacidades en un circuito muy pequeño. Y si un relé tú lo pones a que trabaje con una intensidad mucho más alta de las que él está hecho, lo que va a pasar es que o se fundan los contactos o se queme la bobina. Por eso siempre hay que tener claro qué se va a utilizar, si se usa un relé o se usa un contactor. Bueno, ya con esto terminaríamos el tema 4.